Pero hoy estoy aquí con Rebeca Ramírez Vera y José de Jesús Ramírez León. Ambos pertenecen a esta organización que se llama Voces con las Manos. Es bellísimo, por cierto, el título de la organización. Rebeca, muchísimas gracias. José de Jesús, bienvenido. Muchas gracias. Pues vamos a tratar de explicarle al público qué es Voces con las Manos y creo que la mejor manera, Rebeca, es si nos cuenta desde cuándo empezó usted a trabajar con personas sordas. Claro que sí. Bueno, en lo personal, tengo la experiencia de vida de que mi mamá era hipoacúsica media y severa. Es sordo, Ajá. sordo. ¿De nacimiento? De nacimiento. Y bueno, ahí fue el primer ¿Y a qué edad encuentro. se dio usted cuenta que su mamá no era como las otras mamás? Pues muy chiquita, desde 5 años, 6 años, que yo recuerde, ¿no? Que yo ¿Ella recuerde. le explicaba? Sí, ella me explicaba que, pues que no escuchaba, entonces era muy difícil que fuera a mis juntas de la escuela porque pues no entendía bien lo que se ¿Y le estaba enseñó diciendo. el lenguaje de señas? Mi mamá no sabía el lenguaje de señas. Entonces, ¿cómo se comunicaba? Con señas naturales. Nosotros, pues, como hijos, somos 6 hijos, no sabíamos cómo comunicarnos. Realmente, casi toda la vida, pues mi mamá ya falleció, no supimos realmente cómo comunicarnos con ella hasta que yo fui madre de una hija sorda. En usted se repite la historia ahora con la Así hija. es, así es. O sea que la hipoacústica es hereditaria. Es hereditaria. Entonces, ya teniendo a mi hija, pues ya me empecé a informar, ya empecé a ver qué iba a hacer, qué voy a hacer, ¿no? Entonces, ahí fue cuando, bueno, pues empecé a llevar las terapias, vi que eran muy caras las terapias, estamos hablando de 1986. Había 2 escuelas en la Ciudad de México, entonces no sabía realmente qué hacer. Lo más fácil era meterme a estudiar para terapeuta de audición. Y luego esta experiencia personal es lo que funda Voces con las Manos, que ya permite que muchas otras personas se hayan beneficiado de lo que usted sabía. Ahora vamos a hacer lo mismo. Sí. Le voy a pedir, por favor, Claro. José de Jesús Ramírez León, que nos cuente, porque su aporte es desde otro ángulo bien distinto. Claro y sin que embargo ha hecho una buena convergencia. La parte cultural es lo que usted se refiere de estas comunidades. Claro. Pues yo, de principio, yo era estudiante de instrumentación musical en la Escuela Nacional de Música. No sabía nada de la discapacidad, no la conocía, de hecho. Pues lo que veíamos nada más, niños en sillas de ruedas y eso. Pero no sabía nada. Unos talleres que yo tomé, que se llamaban musicografía braille, pictografía Down y lenguaje de señas. Así llamaban los cursos. A ver, musicografía braille, ajá. pictografía Down y lenguaje de señas. Canto en lengua de señas mexicana. Down? Es una técnica donde se le muestra al niño, por ejemplo, de ir al baño por medio de dibujos. Te tienes que dirigir a esta puerta, tienes que hacer este movimiento. ¿Por qué tomó esos cursos? Soy sincero porque llegué tarde a la inscripción de varios cursos y eran los únicos que tenían abiertos. Y eso le cambió la vida. Y eso me cambió radicalmente la vida. Cuando yo salí de ese curso dije, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo se combina ahora con las manos? ¿Dónde se encuentran esos dos planetas y empiezan a gravitar juntos? Durante los encuentros musicales, porque ellos hacen expresión con música con las manos. Y ahí es donde yo conozco a la maestra. Yo sé que para ustedes están hablando de cosas cotidianas, pero a mí todavía la idea de hacer música con las manos, que no sé aplaudir, me cuesta trabajo entender de qué me está hablando. Claro. O musicografía braille. A ver, son otras expresiones culturales de las cuales estamos menos acostumbrados. ¿Cómo es la música con braille, con las manos? El sordo es visual completamente. Entonces, todo lo que es la expresión gestual, corporal y visual, de ver a la cara, toda esa expresión que ellos hacen es poner en señas y la expresión, vamos a llamarlo mímica,
se llama clasificador realmente, el nombre técnico, vamos a llamarlo así, darle que sienta la música por medio de las manos, con lengua de señas, pero también con esta parte gestual y corporal. Entonces, que realmente si es alegre, que sienta esa alegría, si es tristeza, que vibre con la tristeza. Entonces, le estamos transmitiendo toda esta parte de la música a través de nuestro cuerpo. Ahora, estar en música, pero maestro, también están enseñando a pintar personas que no tienen extremidades superiores, pintar con la boca, pintar con el pie y otras, digamos, habilidades artísticas. Entonces esto se vuelve ya mucho más amplio que solamente personas sordas. ¿Cómo ocurre que de pronto el arco se amplía? Y lo que más me interesa es, dentro de este centro de capacitación, de educación, ¿cómo conviven unas y otras discapacidades que normalmente están apartadas? Pues la discapacidad en sí, siempre se ha mencionado como la disminución en las facultades, tanto físicas, mentales o intelectuales de algún individuo. El que nosotros logremos proporcionar a estos individuos que logren esta expresión o que logren decirnos algo a través de estos movimientos es tanto enriquecedor para nosotros como para el alumno. Que tal vez a muchos de nosotros decimos, yo no sé tocar piano, me cuesta mucho trabajo tocar piano, pero tenemos un alumno que es ciego de base, pero tiene multidiscapacidad y da conciertos. Es Ciego de base, ¿y cuál es la multidiscapacidad? es discapacidad mental y no habla, ¿no? Pero en cambio con la música. Pero en cambio con la ¿entiendes? música y con el piano ejecuta piezas como si fuera un expositor así. Experto. Ahora, lo que entiendo, Rebeca, es que usted aprendió a aportarle elementos a chicas y a chicos, como lo había pasado con su hija, que requería ciertos apoyos para salir mejor en la escuela, para escribir mejor, para pasar los exámenes, en fin. Son como todo ese apoyo general, si multidiscapacidad, pues multiapoyo, ¿no? Así Para es. que la gente pueda hacer su vida siendo lo más dueña de su proyecto de desarrollo y de decisiones. Entonces nos conjuntamos, hacemos un proyecto del profesor, que es Florecita Especial del Campo, en el marco de la Flor Más Bella del Ejido, donde se convocan chicas con discapacidad, no importa la discapacidad. Entonces es un éxito la convocatoria, es particular, o sea, pues... ¿Es para Xochimilco? ¿Es más allá de Xochimilco? Pues ahorita ya le hicimos más allá de Xochimilco. Primero en Xochimilco, luego lo hicimos en Tlalpan y bueno, pues estamos intentando entrar a otras delegaciones, todavía no se logra, Ok. pero bueno, en Xochimilco y en Y Tlalpan. llegaron un mundo de chicas. Llegaron, ajá, y entonces desde... Mayoritariamente, ¿qué discapacidad? Pues llegaron down hasta gente pequeña, Ajá. sordas, ciegas, con distrofia. Sí, un caso que nos llegó donde sí se complicó un poco fue en osteogénesis imperfecta, que es la de huesitos de cristal. Son estas niñas que se fracturan en el menor golpe o... No pueden, tienen que estar muy cuidadas. Sí, muy entonces cerradas. sí tuvimos que tener bastante cuidado, tuvimos que poner gente, tenemos mucha gente que nos ayuda. Tenemos un grupo de jóvenes sombra, por ejemplo, que son chicos que se quieren integrar a este movimiento de la discapacidad y se les educa para que tengan los cuidados pertinentes sobre todo a la gente. Ahora, en el caso de quienes tienen talento artístico, entiendo que los cachan, y ya que empezaron a desarrollar el gusto y las habilidades, les ponen cerca de profesores más profesionales, digamos. Sí. ¿Cómo es esto? Somos un grupo de varios colectivos ya por todo el país, inclusive por toda la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México, por todo el país. Ellos se dedican, por ejemplo, tenemos el de deporte adaptado. Vamos a hacer una cosa, José, déjeme ir a corte y ahora Claro. me cuenta justamente de esto. Lo que estoy viendo es como son círculos que se van abriendo, Así es. ¿no? Del esfuerzo de una, del otro, y se va abriendo. Es como la solidaridad ocurre, ¿verdad? Así es. Como cuando uno echa una
piedra en el agua y se hacen los círculos Así es. más y más amplios. Vamos a ir hablando de Voces con las Manos. Regresamos en un momento. Esto es Calle 11. No se vaya. Estoy con Rebeca Ramírez y con José de Jesús Ramírez León. Estamos hablando de Voces con las Manos, esta organización que tiene su sede ahí en Xochimilco, que empieza, digamos, siendo un espacio de apoyo a personas sordas. Por lo que estamos explicando, lo que están ustedes explicando, va creciéndose hacia otras expresiones de la discapacidad y luego entendiendo esas otras expresiones como cultura, que me parece un argumento bastante importante. En esa cultura, ¿no?, hay los recién llegados, y no solamente son las niñas, los niños con alguna discapacidad, sino los papás, un poco, Rebeca, como te pasó a ti, que no tenemos idea qué hacer. Así es. Entonces, ¿a quién preguntarle, no? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cómo los apoyamos? ¿Cómo no los sobreprotegemos? ¿Cómo los volvemos autónomos? Cuéntame un poco cómo empieza una plática de tu lado con un padre que acaba de tener un hijo que descubrió que tiene alguna discapacidad sordera, por ejemplo. Claro que sí. Bueno, primeramente para el padre es un shock. Dices, ahora cómo, ¿qué voy a hacer, no? ¿Dónde lo voy a llevar? Pensamos que nuestro hijo la mayoría de las veces no va a tener esa posibilidad que otros niños, ¿no?, pueden tener. Está condenado, digamos, a estar limitado. Está limitado. Entonces, bueno, la primera parte es, bueno, decirles que eso no va a pasar a menos que tenga así una discapacidad donde definitivamente Que muy grande. Muy pues. grande. Pero la mayoría de las personas con discapacidad, con una buena rehabilitación, pueden salir adelante. Pueden ser autónomas. Pueden ser, sí. Y uno de los sí, peores horrores para un padre es qué va a pasar cuando falte. A ver, a ti te tocó, en efecto, tener una hija con una discapacidad auditiva, y uno de los temores era eso, ¿no? Que cuando no esté yo para ayudarla, ¿cómo hacer que pueda seguir adelante? Así ¿Cuál es la clave de la autonomía ahí? Pues yo creo que la clave es confiar en nuestro hijo, saber que puede, brindarnos a ellos, informarnos, que es ahora lo que yo hago, ¿no? Y así empecé, informar qué pasos seguir, qué estudios se le tienen que hacer, en qué escuelas están disponibles, cuál es el caminito para que no se les dificulte. Con una buena rehabilitación, el sordo no tiene por qué ser mudo, ¿no? Se les dice sordo-mudo, pero el término, pues de hecho ya es peyorativo. Es peyorativo. Ajá. Entonces, porque puede hablar con una buena rehabilitación. Sin embargo, bueno, si no ha tenido esa rehabilitación, hay que brindarle la oportunidad de tener su propia lengua, que es la lengua de señas mexicana. Cada país tiene su propia lengua de señas, en este caso en México es mexicana, y va a poder salir adelante, va a poder aprender a leer, a escribir, y siempre con sus terapias. Entonces hay que enseñarles el caminito. José, ¿por qué el arte es un buen instrumento para conectar, para expresar, en fin, para acercarse herramientas de vida? El movimiento sí se maneja el arte, pero el movimiento se llama deporte, arte, cultura y trabajo. El tema, por ejemplo, del arte es para que estos chicos demuestren o se expresen ante la gente. Por ejemplo, tenemos un chico que pinta con la boca que tiene parálisis cerebral. No se entiende mucho qué habla, pero él por medio de sus pinturas pues nos dice que está viviendo, que está sintiendo, o a dónde quiere ir, qué quiere conocer. Hizo una pintura del mar, nunca había ido al mar, y entendimos que él quería visitar el mar. Entonces se fueron de vacaciones al mar y el chico regresó contento. Cosas como esa pues demuestra el arte. Claro. La danza también, tenemos el grupo de niñas de danza down. Ellas también pues ¿Cómo es la danza down? Pues ellas no hacen el ejercicio como tal, como dancístico, no tienen los pliegues, no tienen las extensiones, no tienen los movimientos como tal. Pero el hecho de que ellas se suban a un escenario y le enseñen al público
que les está gustando, que se les está llenando el modo en que están danzando, pues eso les complace y nos complace a nosotros también mucho. ¿Tu hija te ayuda ahora en esto? Sí, ella me ayuda. Ella también está comprometida con esto. Sí, pues. claro, Sí. claro. Da clases. Da clases conmigo. O sea, somos las dos. Yo soy su intérprete. Los padres somos intérpretes, perdón, naturales. Igual ella tiene una hija oyente. Se llaman Hobbs, hijos oyentes de padres sordos. Ella tiene una hija ya, o sea, tú ya eres abuela. Ajá, sí. Ok, o sea, tu nieta está viviendo lo que tú viviste. Así es, pero ya con mi apoyo, con el apoyo de mi hija. Y bueno, mi nieta es también, como Job, intérprete de nacimiento, ¿no? Desde chiquita. ¿Qué quiere decir Job? Hijo oyente de padres sordos. Ah, muy bien. Entonces, como la mayoría de los intérpretes son Jobs, son hijos de padres sordos. Entonces, ellos fue su lengua materna. Entonces, ellos aprendieron primero señas y después hablar. Entonces, pues ahora entre varios chicos Jobs igual enseñan lengua de señas, canto con lengua de señas y expresión, poemas, cuentos para niños Ya sordos. será cosa de un par de años, 3 años que salió esta película Coda, que tú la habrás visto, le fue muy bien los Óscares porque en efecto lo que hizo fue confrontar a la ignorancia que se tiene con respecto a las familias, ¿no? Que tienen todo un modo cultural, un léxico, bromas, formas de actuación. No, fue en ese sentido una gran película. ¿Tú sientes, viendo a la sociedad que vivimos, que estamos más listos, más atentos, más dispuestos a entender estas otras formas de expresión cultural? Pues yo creo que apenas estamos en eso. A partir del 2000 que se hizo el protocolo para las personas con discapacidad, a partir de ahí se supone que todo evento público tendría que tener un intérprete de lengua de señas y de hecho pues movilidad y toda esta parte. Estamos en el 2023 y todavía vamos muy lentos. Muy lentos. O sea, yo creo que falta la oportunidad de... Pues se nos fue el tiempo. Vamos a conclusiones. Juan José, le toca a usted cerrar con el argumento que mejor convenga. Tenemos una actividad para concientizar. Creemos que el mejor modo de llegar a esto es a través de los niños, para que ya ellos crezcan con esto. Tenemos un evento que se llama Pandilla Fénix, que son caricaturas donde los niños cuentan sus historias y se las enseñan a sus compañeritos de escuela para que ellos vean el modo en que viven y se les haga ya más familiar esto. Tal vez sería un buen resultado que muchos conocieran quién es esta Pandilla Fénix, que además todos los personajes de caricatura existen. Claro. Son son chicos que están trabajando con nosotros. Rebeca, conclusiones. Pues sí, la parte de crear conciencia nos va a apoyar en todas las escuelas, en los medios de comunicación, pues informar a la gente para que no haya bullying, para que realmente sea una inclusión real y no a medias, ¿no? Rebeca, José Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Calle 11, contarnos estas historias que son tan personales y a la vez tan públicas. Y bueno, pues por sociedades que no solamente pacifiquen sus tratos discriminatorios, sino que puedan enriquecerse a partir de la diversidad cultural que hay en el seno de cada sociedad. ¿Le podemos hacer un regalo? ¿Me van a hacer un regalo? Claro. Es la muestra del calendario de pintores con la boca y con el pie. Ah, qué de maravilla. chicos de aquí. Estos son con chicos de la... Con discapacidad con la boca y con el pie. Ellos pintan eso. Ese trabajo ya es parte de la licenciada Raquel, que ella es quien tiene la máxima expresión en pintura aquí en la ciudad. Y esas pinturas ya son chicos que... Oigan, pues invítenos a la escuela y hacemos un calle allá. Claro que sí. Un placer. Muchísimas gracias por No, al acompañarnos contrario, gracias. del Centro Voces con las Manos.